continuamos acá en Economía 4D. Y bueno, acá Agustín lo había prometido. Se van a plantear los términos económicos. Me imagino, Agustín, el primer indicador que hizo ruido, porque el gobierno primero lo plantea en la editorial. Festejan el tipo de cambio que no varía, sí, y festejan que tal vez el mes que viene, que tal vez digo, la inflación baje un poco. Y vos mencionaste, primer dato, la inflación mayorista. Realmente el número, como dirían los chicos, es animal lo alto que es el número de la inflación mayorista. Sí, y además la tendencia. Acordate que el año pasado, en un momento, cuando ocurrió la devaluación, se disparó la inflación mayorista y después empezamos a ver, al principio de este año, registros más altos de la inflación minorista, porque generalmente el comportamiento es ese. La mayorista te anticipa, la inflación mayorista, a ver, para que se entienda fácilmente, mide la evolución de los precios de productos que forman parte de los primeros eslabones de la cadena productiva, digamos. Entonces después, cuando medís la inflación minorista, que es el precio que el consumidor enfrenta en la góndola, cuando vas a comprar, viene del derrame de toda esa cadena, con lo cual una anticipa a la otra. Lo que ocurrió estos últimos meses es que vimos la aceleración de la inflación minorista, el pico de 4,7% mensual en marzo, una locura, y después salió el dato de 3,4% en el mes de abril, que el gobierno celebró un 3,4% de inflación mensual. Bueno, pero que lo que destacaban era que era menor a la anterior. La mayorista, sin embargo, está en un proceso de aceleración que te permite anticipar que vamos de nuevo a registros más altos de inflación minorista. ¿Qué es lo que pasó con la inflación mayorista? En el mes de enero fue 0,6. En el mes de febrero fue algo arriba de 2, creo que 2,1. En el mes de marzo fue 4,1 y en el mes de abril, que se conoció el dato anteayer, 4,6. Es decir, hay un proceso de aceleración de la inflación mayorista que te indica, cuidado, porque la minorista va a estabilizarse muy probablemente entre 3 y 4% mensual, no en el 2% que el gobierno pretende. Con lo cual, eso te lleva a proyectar una inflación para todo este año mucho más cercana al 50%, lo cual complica y mucho las cosas, entre otras cosas, porque le imposibilitaría al Banco Central recortar las tasas de interés, lo cual te hunde cada vez más en una recesión más profunda. Bueno, tocaste el tema de la inflación mayorista. Ahora vamos a plantear el segundo escenario, el tema de la fuga de capitales. A ver, tenemos las placas ahí, el tema de la fuga de capitales, mientras que le vas contando a la gente qué significa fuga de capitales. Sí, a ver la primera placa. Pobreza, que no es. Sí. Pero, a ver, la fuga de capitales, primero, tiene que ver con todos los dólares que salen de la Argentina, ahí está ¿sí? Que salen del sistema a una caja o que salen al exterior, lo que fuera, pero hasta que ahora, se van. Sí, hasta ahora la fuga de capitales, dice 2018, es 19, hasta ahora 7.036 millones de dólares. En los primeros 4 meses del año, este dato lo dio en el día de ayer el Banco Central, hasta abril, los primeros 4 meses del año, se fueron 7.036 millones de dólares, eso te da un promedio de casi 2.000 millones de dólares por mes. Es altísimo, es un récord total. ¿Cómo se está financiando esta fuga? Vos decís, ¿de dónde salen esos dólares que se van, que no están más? Bueno, con endeudamiento. Como el mercado internacional, los acreedores privados se cerraron hace ya un poco más de un año en Argentina, ¿quién está financiando esto? Es el Fondo Monetario Internacional. El último desembolso del Fondo Monetario de alrededor de 10.000 millones de dólares ya se fue, no está más en apenas algo más de un mes. Si vos mirás el nivel de reservas cuando ingresó ese desembolso y el nivel de reservas ahora, encontrás que hoy tenemos un nivel similar a lo que era previo al desembolso. Es decir, se evaporaron, se fumaron más de alrededor de 10.000 millones de dólares en algo más de un mes. Eso es lo que está ocurriendo en Argentina, la contracara de que el gobierno festeje que el tipo de cambio está relativamente estable hace unos días. No, y también la contracara de que Mauricio Macri el mes que viene define que si el indicador de inflación le da bien, supongamos, a ver, te lo pregunto a vos para hacer este ejercicio con la audiencia. Supongamos que la inflación, plano teórico, le da el 1%. La situación está mal igual, ¿no es cierto? Sí, igual no va a ocurrir eso. No, pero vamos a plantearlo, vamos a plantear que festejan que le da el 1%. Hablan pobreza, indigencia, nivel de deuda, fuga de capitales, tasa de interés. No estamos olvidando del billón de los instrumentos públicos que están circulando por ahí. Que se va renovando cada 7 días con tasa de más del 70%. Pero sumémosle a esto un dato clave que se conoció ayer, que da cuenta de la situación dramática que estamos atravesando en la Argentina y que ahora vamos a seguir charlando con nuestros invitados de esta noche. Es el dato de actividad económica. Bien. El estimador que sigue la actividad económica mes a mes que elabora el INDEC. Se conoció el dato correspondiente al mes de marzo, ¿sí? Dio una caída, marzo contra marzo del año pasado, de la actividad económica de 6,8%.
se acelera, las caídas son cada vez más fuertes, cada vez más profundas, son 11 meses consecutivos de variaciones negativas una tras otra. Cuando vos tomás el acumulado del primer trimestre de este año contra el periodo del año pasado, la caída es de 5,7. En un trimestre es enorme la caída que está teniendo la actividad económica en Argentina. Y un dato importante, el gobierno hasta el mes pasado se tomaba de que había un registro, que es la tasa de variación mensual desestacionalizada, que le había dado positivo. Entonces decía, esto te permite ver que se da vuelta el ciclo económico. Eso venía ocurriendo hacía 2 meses. Bueno, la realidad es que vuelve a ser negativa y muy negativa, menos 1,3%. La verdad que esto marca una complicación. Y te muestro ahí en una placa que tenemos preparada brevemente lo que está pasando con algunos sectores en particular. Tenés caídas de la industria de más de 14%. No sé si ¿Tenemos la placa? No importa. Si no no te tenemos, cuento. bueno. De la industria, más de 14% de caída. El comercio minorista y mayorista, más de 13% de caída. La intermediación financiera... Bueno, este dato, vamos a tenerlo acá. Decía el número y vamos a hablar de la intermediación financiera. 10,1% A ver, de caída. cayó la intermediación financiera y por otro lado en todos los programas estamos diciendo, hablamos de las LELIQ, de las tasas de interés y demás. Si no tuviesen los bancos el tema de los intereses de las LELIQ, digo, la rentabilidad de los intereses de las LELIQ, no tendrían actividad económica. Claro, es que algunos te dicen, pero ¿cómo? ¿Los bancos no ganan plata? Sí ganan plata, mucha plata. ¿Pero por qué entonces cae la intermediación financiera como actividad? Porque no prestan plata. Hoy los bancos no están cumpliendo su función esencial, que es tomar depósitos y prestarle al aparato productivo, prestarle a las familias, prestarle al consumo. No lo está haciendo. El crédito cae en Argentina por primera vez desde la crisis 2001, que cae el crédito al consumo en Argentina. Entonces, los bancos no cumplen su rol. Lo que hacen los bancos es tener el stock de depósitos que, gracias a Dios, no hay una corrida y no se van de los bancos, darse vuelta y dárselo al Banco Central para que le pague esta LELIQ cada 7 días al 70 y pico %. ¿Esto es sostenible? No. O sea, todos los sectores de la actividad económica caen en Argentina, menos uno que presentó variación positiva de más de 10%, ¿cuál es? La agricultura. El sector del campo concentrado, vinculado con la exportación, que producto de cuestiones climáticas y otras... Que tampoco son los pequeños y medianos productores, ¿eh? No, tampoco. Claramente, ¿no? Porque terminan siendo ahogados por los grandes multinacionales que están vinculados con la exportación. Ese es el único sector que presenta un registro positivo atrás de una cuestión climática y otras cosas. La realidad es que el resto en una situación lamentable. 2 datos cortitos, indigencia y pobreza, si podemos ver la placa, la que salga de las 2 primero, la comento y demás, y son datos alarmantes. A ver si tenemos la primera, que es la pobreza. Bueno, para no ser pobre hace falta 29.304 pesos, aumentó en abril un 2,6% y en el año, para no ser pobre, la variación de esa canasta que mide la pobreza fue del 61,5%. Vamos a la indigencia, que después lo vamos a relacionar con el candidato a intendente en La Plata, ¿no es cierto? La indigencia, 11.845 pesos, en abril aumentó el 1,8%, en 12 meses aumentó el 66%, por encima de la inflación promedio. ¿Qué quiere decir? A ver, en términos, en criollo, si querés que te lo traduzca, los productos más necesarios para los indigentes y los pobres aumentaron más que los productos que tal vez podemos consumir nosotros. Un dato realmente alarmante. Bueno, esa es la situación que estamos transitando hoy en Argentina y vamos a usarlo como disparador para arrancar con otro de nuestros invitados que ya te presentamos esta noche, que es Hugo Pressman, periodista. Hugo, vamos a agarrarnos de esta descripción que acabamos de hacer económica y después te vamos a llevar un poco al plano político. ¿Cómo estás viendo esta situación en lo económico en la Argentina? Es un gobierno que es exitoso en todos los rubros, como te das cuenta. Todos son en rojo. Pero para mí es muy importante señalar, porque cuando lo escuchaba de pronto a los periodistas que le preguntan, ¿el gobierno va a cambiar el plan económico? ¿Medidas de fuerza? No. Y ustedes me habrán escuchado acá en distintas invitaciones que me han hecho, este gobierno vino a hacer esto. El que no entendió que el objetivo del gobierno, un plan refundacional, que vino a hacer esto, y nos dejan una situación de un país absolutamente acogotado en todos los aspectos. Un industricidio, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es mucho más complicado que lo que teníamos en el 2001, la situación de pobreza, de indigencia, todos los rubros, la destrucción del INTA, de todo lo de ciencia y tecnología,
es tan penosa la situación del gobierno que fíjate vos que festeja bajar un punto de pronto el índice de inflación. En términos futbolísticos es como si un equipo pierde un domingo 5-0, el domingo siguiente pierde 4-0, uno no se imagina a los hinchas diciendo estamos mucho mejor. El domingo pasado perdimos 5-0, ahora 4-0 hay una evidente mejoría. En fútbol no se daría. Sin embargo, en política, este grupo de deseos, de una política destinada a los grupos concentrados, a algunos de los grupos concentrados de la economía, muchos de ellos están perdiendo, las grandes empresas están perdiendo. Entonces, yo creo que lo que vino a hacer este gobierno es lo que alguna vez se calificó como plan Dada. Primero devaluación, después hay ajuste, luego hubo endeudamiento y después apertura de la economía. Eso es el plan refundacional. Es cierto que como se manejaron políticamente con cierta habilidad que no tuvo la derecha tradicional, aunque este es solamente un marketing de la derecha tradicional, en el año 2017, para ganar las elecciones como ganaron y tuvieron un éxito importante, sacaron el 42% de los votos, hicieron lo que ellos hubieran calificado en cualquier otro gobierno como populismo. A ver. Bueno, dieron crédito. Sí, los famosos UVA, por ejemplo. Hubo inyección, estabilizaron el dólar. Permitieron las paritarias docentes ajustarlo por la inflación ese año, no el año siguiente, claro, ni el año anterior. Exacto. Además, no aumentaron los servicios públicos y en los casos que lo aumentaron lo dividieron en cuotas. Bueno, todo eso indudablemente es el mejor año de los bueno, es el menos peor año que tuvo el kirchnerismo el macrismo en estos últimos 4 años. Tienen 3 años de caída y uno solamente con un pequeño aumento. Y ese fue el año de las elecciones. Tomo tu hilo conductor para que la pregunta sea para ambos. Escuchamos al presidente de la Nación hace 2 días diciendo, ¿para qué se andan regalando, quiso decir rifando computadoras, si no había conectividad? Vos dijiste recién que vinieron a hacer esto. O sea, en definitiva, como diciendo, parecería que ustedes no se merecen computadoras. El desafío que tiene que tomar el presidente, ya que les dieron computadoras, les meto conectividad y les sigo dando más computadoras. Eso en cuanto, y por otro lado, lo que comentaba acá, que en el parque industrial no hay conectividad, ¿no es cierto? No tenemos fibra óptica, ¿era? Exactamente. Bueno, a ver cómo lo relacionás vos. Este tipo de discurso que agregó diciendo, es lo mismo que le demos asado y no tengan parrilla. Me hacía, de alguna manera, una referencia al circo romano, ¿no? No, pero forma parte de toda... Yo creo que este relato de este gobierno no tiene una sola verdad. Es un cúmulo de mentiras. No hay posibilidad, es tan elemental el razonamiento. El plan Conectar Igualdad dio 5 o 6 millones de computadoras. En muchos lugares hay conectividad. En los lugares que no hay conectividad, la computadora sirve igual. Se lo llevan a un lado que hay conectividad. Pero aunque no tengas conectividad, en las computadoras existían una cantidad de programas que facilitaban todo el tema docente. De manera que la expresión tiene un grado de frivolidad muy parecido en otro terreno cuando se descubre que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba conectado con este señor, Marcelo D'Alessio. Marcelo Sebastián D'Alessio. Y no tiene otro justificativo, parece que a uno lo toman de algo más que de idiota, diciendo que hablaba con el nieto. Bueno, esto es más o menos no demasiado diferente a lo que dice el presidente de la Nación con relación a la parrilla, la carne, vinculando la conectividad con las computadoras. Vamos a preguntarle, Federico, y después también quiero que lo hablemos entre los dos. Una de las campañas de los trolls, digamos, del gobierno en las redes sociales estos días fue tomar extractos de discursos o declaraciones de Alberto Fernández, sobre todo en la última etapa del kirchnerismo, donde hacía críticas, que todos recordamos, al kirchnerismo. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿qué lectura haces de esa situación? Me parece que ayudan a Alberto Fernández. Porque básicamente una de las críticas que se hacía desde sectores del peronismo y desde sectores opositores a la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era su falta de diálogo, su falta de apertura y su falta de autocrítica. Y Cristina, que es la dirigente política con más votos en la Argentina, dice, si esta es la excusa o si este es el motivo por el cual no podemos alcanzar la unidad, yo me corro. Para que no haya en el aire ninguna excusa, ni ningún motivo, ni ningún planteo referente a esto, y
propongo que sea Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete, que tiene experiencia, pero que también fue muy crítico. De esa manera desarma el discurso y el discurso de quienes la ponían a ella como obstáculo y plantea una unidad mucho más amplia con los gobernadores, con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Y fíjate que tuvo una recepción inmediata en muchos gobernadores, en muchos dirigentes políticos, que algunos incluso ya habían empezado a sumarse a la propuesta de que la expresidenta sea candidata. Por ejemplo, Felipe Solá, ¿no? Que había roto con el Frente Renovador. Incluso hasta el propio Sergio Massa elogió la figura de Alberto. Ahora, lo que yo creo es que, corrida Cristina de la candidatura presidencial, ya no hay excusas para el peronismo federal. Ya está, muchachos. Se cumplió el objetivo. Las críticas que ustedes hacían, de alguna manera, hasta fueron validadas por Cristina, que dice, si yo soy un obstáculo, me corro. ¿Qué están esperando? ¿O realmente tienen otros intereses inconfesables? Hago otro segundo comentario, y esto le da participación a los dos, porque la revisión histórica de Hugo Pressman es muy rica. Esperá que Hugo quería contar Me algo. interesa señalar porque tengo posición tomada sobre ¿Cómo no? de la fórmula Fernández. Yo creo que Alberto Rodríguez Sá fue premonitorio un 3 de febrero del año 2018, cuando dijo, hay 2019. En el momento, recuerden, febrero del 2018, veníamos de noviembre del 2017 con el triunfo por el 42%, y recuerden también que entonces el gobierno decía que las elecciones del 2019 Era un trámite. era un trámite, todo ya se proyectaba hacia el 2023. De manera que lo que tuvo de importancia ese año 2019 es advertir que la suerte, la historia no estaba sellada, y efectivamente eso lo demuestra en esta jugada estratégica realizada por Cristina Fernández. A partir de ahí hago los siguientes comentarios. Ustedes saben que yo he apoyo a los movimientos populares, pero mantengo siempre un nivel crítico, digo, desde donde abro. Sí. Yo voy a votar esta fórmula, pero esto no significa de ninguna manera, como periodista, que no mantenga... un espíritu crítico. Muy crítico. Sí. Yo creo que la jugada ha sido importante, es una muy buena jugada, desconcertó a la oposición, teniendo en cuenta que yo le he criticado a Cristina Fernández, las virtudes que tiene Cristina Fernández, todas las conocemos, es un gran caballero político, es una excelente oradora, es capaz de tomar medidas audaces y soportar las consecuencias, pero al mismo tiempo siempre le he puntualizado, aún en el 2011, que tenía serios defectos en la construcción política y también serios problemas en la selección de los recursos humanos. Basta ver la larga lista de gente que eligió y que después... Podemos hablar de Zanini, podemos hablar... Muchísima gente. Yo creo que esta vez ha hecho una jugada que demuestra que ha mejorado el tema en cuanto a la construcción política. ¿Me permitís un segundito? Porque la pregunta va para ambos. Sí. ¿Sí? Otra de las críticas era... Cámpora al gobierno, Perón al poder, Fernández al gobierno, Fernández al poder. Esa crítica quiero que cada uno la plantee de su arbitraje. Bueno, yo creo que no es exacto, no es lo mismo, es otro contexto, Perón estaba proscripto, no podía ir a elecciones, pero también es cierto que los medios cómplices, más que medios opositores, como el Clarín, como La Nación, o el pretendido periodismo impuro de perfil, inmediatamente Cristina eligió un nuevo Scioli, es decir, una especie de muñeco, y creo que no es exactamente así. Pero también es cierto que la historia del dúo del presidente y vicepresidente en la Argentina tiene una larga historia de rispideces y conflictos. Hugo, ¿te alcanza el micrófono? ¿Te alcanza el Porque micrófono? se Y está seguimos... escuchando medio mal. Ahí. Sí, muy bien. Ahí está. Tiene un largo conflicto de rispideces y conflicto, ¿no? Y siempre el vicepresidente fue, de alguna forma, elegido por el presidente y servía para ampliar la cantidad de votos. No es el caso actual. Bien. Hoy, veremos más adelante, hoy Cristina Fernández tendrá el 95% de los votos, Alberto Fernández tendrá un 5%. Yo te respondería, en creatividad es hacer las cosas con un abordaje diferente, ¿no? Sí, sí. Con un abordaje diferente. Está bien. Es un abordaje diferente, indudablemente que por un lado tenés la persona que tiene los votos y por otro lado, si efectivamente son elegidos, es elegido presidente Alberto Fernández, es el que tiene la banda y es el que tiene la lapicera de la firma. Eso
es un trámite a determinar, es un proceso a determinar. Bien. No está abierto, yo no de ninguna forma hago un pronóstico ni pesimista ni optimista acerca de una situación tan particular. Dejas abierto un interrogante. Hago abierto una Pero interrogante. le queremos preguntar también a Federico. A ver, Federico, ¿cómo lo ves vos? Sí, Esta crítica, Fernández al poder, Fernández al gobierno, conociéndolo a Alberto Fernández, ¿no? Creo que es una crítica malintencionada, pero porque está claro que Alberto tiene su personalidad, su carácter, su formación, su idiosincrasia, y está claro que estamos en un país presidencialista y que es el presidente que gobierna. Pero me parece que Y de eso es consciente Cristina cuando le propone. ¿no? Sí, absolutamente. Pero me parece que esas críticas tienen que ver con hacer mucho ruido en un lugar como el Tero para que no se discutan otras cosas. Nosotros no nos vamos a detener a discutir ese tipo de cuestiones ni las preguntas bizarras que enuncia el ministro de Educación. Nosotros vamos a discutir lo que está pasando en el presente en la Argentina. Lo que está pasando hoy es lo que ustedes contaron de los datos de la economía. Lo que está pasando hoy en mi ciudad es que todos los días baja la persiana un comercio, que todos los días hay un desocupado nuevo, que el que quiere invertir no puede acceder al crédito, que el que se quiere comprar un electrodoméstico se encuentra que cuando se lo hacen en 12 cuotas le están metiendo 100% de interés y no se lo puede comprar, ni siquiera un microondas, que hoy un par de zapatillas vale 4.000 pesos. Entonces nosotros vamos a discutir eso, vamos a discutir cómo defendemos a los que producen, que tienen que acceder al crédito, que tienen que tener un mercado interno fuerte y que tienen que estar protegidos de la cantidad de mercadería que va a sobrar en el mundo a partir de la guerra que hay entre China y Estados Unidos. Y cómo defender al que trabaja o al que trabajó, como los jubilados, que son trabajadores pasivos, que tienen que tener poder de compra en el bolsillo, que tienen que tener la posibilidad de llegar bien a fin de mes, de pagar las tarifas. Van a encontrar una campaña donde nosotros vamos a discutir eso. Y cuando quieran que discutamos cuestiones colaterales, secundarias, o que nos metamos en el barro de la política, les vamos a decir que no. Porque a nosotros los vecinos no nos hablan de esas cosas. A mí ningún vecino desde el sábado hasta acá, y recorrí muchos barrios de La Plata, me dijo, no, pero ¿quién va a gobernar? ¿Quién no va a gobernar? Fernández, no. A mí me hablan de otras cosas. Entonces, si nosotros queremos tener la oportunidad en octubre de ganar, tenemos que hablarle a la gente y decirle claramente cómo vamos a salir de este problema gravísimo en el que nos metió Macri. ¿Cómo vamos a evitar que la Argentina se encamine a un colapso? ¿Qué es lo que yo veo? Lo veo todos los días. Los datos de pobreza es un genocidio social lo que está pasando. En mi ciudad, 70.000 personas indigentes. Significa 70.000 personas que no pueden comer. ¿Qué futuro tienen esos pibes? Yo, si me toca ser intendente, si me acompañan mis vecinos, voy a estar enfocado en eso y no en peleas absurdas. Clarísimo. Clarísimo, le damos porque se nos va el Hugo. cierre a Hugo, que nos queda muy poquito. Sí, yo creo que es cierto lo que dice el candidato a intendente de La Plata. Sin embargo, creo que, por ejemplo, es injusto que Alberto Fernández siga reafirmando que no hay nada para reconocer en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Así como en la elección de Alberto Fernández hay una autocrítica implícita por parte de Cristina Fernández, sería bueno que Alberto Fernández reconozca que esa aseveración hecha como opositor tiene un grado de generalización que la deslegitima. Pero Me puedo recuerda- decirte algo, obviamente que lo que vos decís es absolutamente válido, pero también tenemos que relacionarlo con tiempo y espacio, ¿no es cierto? No, bueno, pero En el contexto que se dijo, ¿no? yo creo de que la fórmula tiene que abrir la expectativa de sueños. Hay que prometer un sueño que aterrice en la realidad. Mucho más que el pasado es necesario hacia el futuro. Eso está clarísimo. Ahora, el pasado también tiene puntualizaciones. Es decir, yo no puedo negar ahora la importancia que tuvo la estatización del 51% de YPF en el segundo mandato de Cristina Fernández. Es cierto que ese segundo mandato es muy inferior al primer mandato. Escúchame, dejaste la puerta abierta para otro programa, porque yo también te diría, te tomo lo que vos decís, te lo tomo. También diría que del lado del kirchnerismo le dijeron traidores. O sea que ese pase de factura creo que lo tienen que arreglar en una mesa interna, ¿no? No, pero yo no estoy hablando Sí. de Sí, el no caracterizaciones reconocimiento. personales. Estoy hablando de hechos. Sí, el no Y reconocimiento. me parece que los hechos es importante reconocerlos. Incluso hasta podría disentir con Cristina Fernández con la nueva visualización que tiene de la resolución 125, que efectivamente hubo errores en la instrumentación, Sí. pero posteriormente, cuando se armó el conflicto potente, ya no era un problema de la 125, Era una sino de disputa. una lucha por el poder. Era de poder, sí. ¿No es cierto? Claro. Y ahí yo
tuve una posición clarísima y en la radio la tuvimos en favor de la resolución 125, aún sabiendo todos los errores que había en la resolución 125. Sí, tal cual. Sí, Clarísimo. fue una cuestión de errores técnicos que se transformaron en una disputa Exactamente. claramente política. Se nos va el tiempo. Muchas gracias, Hugo Muchas Pressman. gracias, Muchas gracias, Muchas Federico gracias, Muchas Martelli, gracias. por haber estado acá esta noche. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar acá, jueves como siempre, en CN23, esperando qué va a pasar de acá a la semana que viene. Que Se cada vez repite, nos sorprende vamos a con más aclarar, cosas. se repite el programa el día domingo. Si de acá al domingo te enteraste de más temas, bueno, vamos a comentar el próximo jueves. Chau, nos vemos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer.